11:44 en toda la República Argentina mientras escuchamos a Bette Davis. Los ojos de Bette Davis de Kim Carnes, una muy buena canción de aquella época dorada, ¿eh? Y ya estamos para hablar de épocas doradas y de épocas digitales. Estamos con el director ejecutivo de la Fundación Ambiance, que gentilmente ha venido un amigo personal, Luis Martínez. Lucho, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas, hermano? Tanto tiempo. Sí. Realmente, tanto tiempo. Qué lindo poder, rememoro aquellas épocas de Ciudadano Interpelado, ¿no? Que era tan lindo y que tanta repercusión tuvo en aquel momento, y que hoy tengamos la posibilidad de hablar, pero en otros términos, de una sociedad dije sociedad, También vale. también vale, te la tomo. Sí, porque que se transformó en digital también, ¿no? Hay una Second Life, ¿te acordás la vieja Second Life? Hay una vida alterna que uno modela en base a sus necesidades y nos modelan en base a los que clics. No sería tan second, sería primera sociedad, mirá ¿verdad? Porque hoy nuestra vida pasa 80% online, es decir, está trazado por el mundo digital. Wow. A ver, por eso un poco lo que estamos haciendo, me adelanto lo que podemos conversar. Uh-huh. ¿Te acordás cuando éramos chicos? Sí. Pensá en las currículas que tenía tu escuela. Sí. Probablemente vos y cualquiera que te esté escuchando, dentro de su formación, por ejemplo, tenían educación cívica. Sí, lo dije el otro día en una editorial. Instrucción cívica y educación cívica, tenía las dos. ¿Y de qué se trataba? A enseñarle a ser un ciudadano, el concepto de ciudadano, de soberanía del ciudadano, pero navegando o interactuando en aquellas instituciones que conocíamos: la Constitución, los tres poderes, los poderes del Estado, la administración pública, el ejercicio cívico de la democracia, eso era todo. Sí. El problema es que ahora nuestra vida es absolutamente digital. Entonces, ¿quién nos está enseñando? ¿Quién nos está preparando para ser ciudadanos soberanos digitales? Wow. En un mundo ya que no tendríamos que decir que es un mundo demasiado controlado. Un mundo que se está construyendo diariamente, con fenómenos, con empresas, con inteligencia artificial, que no sabemos hasta dónde va a escalar. Entonces, ¿cuál es la nueva definición de la soberanía? Claro, ¿y hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? ¿Dónde? Claro, los límites personales o no. Interactuamos. Claro, sí, porque no es Nick.ar el que define, no es un algoritmo el que define quién soy y cómo cuidarme. De hecho, es casi un libertinaje en las redes sociales, ¿no? Sí, Digo, cualquiera puede decir cualquier barbaridad, hacer cualquier barbaridad, y es válido, no hay nadie que controle. ¿Es tan así como lo percibo? Es el fenómeno, pero fíjate vos diste en la tecla algo que es muy importante: el algoritmo y el sesgo. Claro. Hablamos todo el tiempo del algoritmo y la formación sesgada del algoritmo. No hay que tenerle miedo a la hora de pronunciarlo o intentar hacer algo con él, sino todo lo contrario, reflexionarlo y pensar que cuando nosotros éramos niños, o vos que sos papá, yo también, pensá lo siguiente: cuando nuestros padres decidían que fuéramos a la escuela, que podía ser secular, religiosa, la que eligieran, nos estaban sesgando. Sí, señor. Había un entorno que te sesgaba y te formaba en determinada manera. Te mandaban a catecismo, te mandaban a determinado club, casi que hasta te recomendaban los amigos que podías tener. Sí, claro. Es decir, que el sesgo formativo es un principio de la humanidad, no hay que negarlo. El núcleo de la sociedad, la familia. Bien. El problema es que ahora hemos perdido control del sesgo. Claro. Ahora ya dejó de ser la familia. Porque el chico está 80% de su tiempo en un mundo digital que no controlan los padres que están desbordados por distintas situaciones, porque además en muchos casos no encajan con este nuevo mundo digital. Depende de la edad o el segmento etario del que estemos hablando. Sí. Entonces ahí hay todo un desafío, hay todo un trabajo que hacer, al menos en los llamados de atención y en la prevención. Un poco esto es lo que nos llamaba y nos convocaba desde una fundación a decir, bueno, a ver, ¿qué parte nos toca en la sociedad? ¿Bajo qué responsabilidad podemos interactuar? Porque vos como padre, para poder tener un predicamento respecto de tu hijo, de lo que está bien o lo que está mal, o si querés no saques lo que está bien o lo que está mal, saquemos lo que es conveniente para vos o lo que es inconveniente para vos. Requiere que vos lo estimules a tu hijo a ser libre, a tomar decisiones. Bien. Para tomar decisiones, para ser libre, le tenés que mostrar que hay al menos dos o más caminos. Claro. El bueno, el malo y el gris, ponele, ¿no?
inconveniente, apropiado, inapropiado, lo que vos quieras. Pero que no conocerlos. Exacto. Pero si no, es un sesgo de confirmación siempre, todo el tiempo. Entonces, muchos padres y mucha generación que están viendo a sus hijos con el teléfono todo el tiempo, que no saben realmente lo que está pasando ahí. ¿Hasta dónde le estamos dando los adultos esta información para que nuestros hijos tomen decisiones informadas? No le estamos dedicando demasiado tiempo, pero porque no solo que no lo tenemos, sino que no comprendemos lo que está pasando en este dispositivo. Claro. No sabemos si tiene a Jaimito de amigo, ¿no? Si Jaimito es bueno o es malo. No sabemos nada. No conocemos. Nosotros hicimos un trabajo que para nosotros fue muy importante porque basado en esto, si yo voy a hablar con mi hijo, voy a hablar con un adolescente, le voy a decir lo que creo que está bien o lo que está mal, lo que es conveniente o inconveniente, tengo que tener autoridad para decírselo. Bien, moral. Autoridad moral y la autoridad de la experiencia. Bien. La autoridad se adquiere. La autoridad no te viene de arriba por más conocimiento. Que tengas una institución. Por conocimiento. Bien, entiendo. Te sigo. Una de las primeras estrategias que tuvimos con la Fundación fue precisamente el desarrollo de observadores digitales. Bien. Aprovechamos un convenio que teníamos con la Universidad Siglo XXI, con los estudiantes de criminología. Y dijimos, bueno, vamos a hacer las prácticas. Porque la criminología lo que estudia es precisamente cómo se forma un criminal y cómo se forma una víctima, porque son dos procesos. Y se estudia científicamente cuáles son las condiciones para que aparezca el fenómeno criminal y cuáles son las condiciones para que una persona se convierta en víctima. Bien. Eso se estudia científicamente. Bien. Ese se llama el perfilado. El perfilado. Bien. Entonces dijimos, bueno, vamos a entender qué están haciendo los chicos acá. Ya es el segundo año consecutivo con distintas camadas que tenemos con la universidad, donde les proponemos que sean observadores simulando ser niños. A propósito, por supuesto. Hemos puesto un protocolo ético muy importante, claro, por supuesto. Hacemos un seguimiento constante de cada una de las interacciones que ellos tienen, se reporta todo, se documenta la evidencia digital, el proceso, el usuario que los chicos adquieren. Pero el desafío fue, a estos chicos, primero, no les dimos nada de información, cero información. Bien. Les dijimos, nos vamos a meter Adquieran. en estas redes, en estas plataformas donde los chicos están hoy, masivamente. No te digo nada, te doy 3 semanas para que descubras todo lo que tengas que saber de esas plataformas. Cero información. Cuando ellos incorporaron la información por la fuente que quisieran, dijimos, bueno, a partir de ahora registramos usuarios simulando ser niños, niñas, adolescentes hasta cierta edad y nos vamos a meter a interactuar con ellos para saber cuáles son los lenguajes, cuáles son las amenazas, quién nos pide que nos vayamos a WhatsApp o a alguna otra plataforma de mensajería que nos saca del juego, cuáles son las palabras y los códigos por los cuales yo empiezo a percibir que me están insinuando algo, cuáles son los comportamientos que me sacan de un grupo, cuáles son los comportamientos grupales, la violencia digital en esos sitios. Porque, de nuevo, para hacer una recomendación y poder formar ciudadanos digitales con responsabilidad, lo teníamos que atravesar nosotros primero. Claro. Bajo ciertos protocolos, una investigación universitaria, con un montón de parámetros de control. Máxime con la dinámica evolutiva que tienen estas plataformas, que es impresionante. Nosotros constante. lo estamos viendo entre el tercer grupo. Ya estamos hablando de poco, 1 año y pico atrás, 2 años a esta parte, la cantidad de lenguajes que cambiaron, las dinámicas, por supuesto los juegos ni hablar, te cuento, ¿no? Pero es sorprendente, es decir, no paramos semana a semana de descubrir un elemento nuevo. Pero finalmente hay comunes denominadores, ¿no? La existencia de adultos haciéndose pasar por niños ha seguido siendo un fenómeno extraordinario, un común denominador. La interacción de los grupos que vulnera en la cabeza de los chicos en el sentido de la pertenencia es tremendo, es brutal. Porque en cualquier juego o en cualquier plataforma hay ciertos códigos de pertenencia para estar en el lugar, que tiene que ver con la adquisición desde
skins, de cosas que vos usás, que si no sos, el juego y la dinámica social del juego te hace sentir... Te discrimina. Que sos un sapo de otro pozo. Inferior, sí, claro. Vos pensás en la cabeza de esos chicos. Increíble. Y ahí vuelve la locura también, que está atado a lo que hablábamos un ratito allá afuera, con el tema de los casinos, porque esos mismos juegos están entrenando a una lógica de premios, de intermitencia, de algo que tenés que tener ya, si no, no sos parte. Luego van y le dicen al padre, papá, pero yo necesito comprar estas... Todos lo tienen. La economía que esté en la plataforma. Por supuesto le podrán comprar una vez, 2 veces, pero después no tienen. Entonces automáticamente aparecen también en estas plataformas los famosos cajeros de las plataformas, que por supuesto un niño no podría estar. Y si aún no está, tenés estos intermediarios que empiezan a intercambiarle algo que muchas veces termina siendo cuestiones, por supuesto, indeseables, no queridas, porque detrás de un premio, detrás de algo que te estimula económicamente dentro del juego, viene una foto, viene un contacto que está dominado por una intención sexual. Bueno, todo esto lo teníamos que ver. Es más grave de lo que piensa la sociedad toda, ¿no? Sí, absolutamente. Hay un trasfondo tremendo. Absolutamente, porque quienes tenemos a cargo el cuidado de la sociedad no lo hemos transitado. No tenemos idea, no tiene idea lo que le está pasando. Yo me sorprendo, porque yo me preocupaba, la escuchaba a Fernández Pinuza hace unos días atrás que vino, que me hablaba del tema de la intermitencia, y digo, uy, qué problema grave. Con esto que me contás, este mecenazgo que hay a cambio de favores sexuales, fotos o demás material, digo, es gravísimo, porque de ahí es un paso, ¿no?, a cualquier otra cosa. Es un paso para todo, pero además son daños irreparables. Yo hasta hace muy poco estaba en la función judicial y siempre lo hablaba con Fernanda porque seguíamos conversando sobre sus proyectos de ley, cómo estaba la justicia, cómo investigábamos. Yo decía, ya antes de que yo dejara el Poder Judicial, le decía, Fer, mirá, digo, los estados gastan en persecución penal. Yo puedo X plata para 100 casos investigados y puedo con suerte resolver 2 o 3. Con suerte resolver 2 o 3. Pero si yo tomo en relación la plata que gasta el Estado para investigar 100 casos de los cuales tiene un buen resultado en 2 o en 3, con suerte. Wow. Y toda esa plata yo la pongo en prevención, que sería un acto de responsabilidad del Estado, lo que evito es esos 100 casos. Claro. Porque los 100 casos, por más que vos hayas resuelto 2, 3, 5, el daño ya está hecho. Ese niño fue vulnerado, ese chico se formateó en un ámbito hostil, ese chico sufrió infinidad de cosas. Entonces, es el abrigate que hace frío de la familia, ¿no? Es prevenir para un hecho que después... Por supuesto. Digo, volviendo al núcleo familiar que ha perdido el contexto de contención en un ámbito que desconocemos los mayores. Por eso lo primero que hice, cuando yo me retiré del Poder Judicial, le dije, Fer, mira, Leo, la experiencia adquirida acá y lo que yo estoy viendo, pongámoslo en la prevención. Es lo único que le podemos dar a la sociedad. Gran acierto. Somos una institución gratuita porque somos una fundación, Leo, pero minuto de tiempo que podemos dedicarle a la prevención, lo tenemos que hacer. No es dejar de lado la casuística, lo que está pasando, sino también prever que no vuelva a ocurrir o que la ocurrencia sea menor, mitigar. Por eso, exacto, nuestro esfuerzo es estar todo el tiempo metidos con los pies en el barro, porque si no el fenómeno no lo podemos entender. Bueno, ¿cuáles son las labores que están haciendo ahora, Lucho? Recién uno de nuestros compañeros, Facundo, asistió a una charla en UNSL con la gente de la Universidad Austral que están trabajando con ustedes. Exacto, ese fue un convenio con la Universidad Austral, OCEDIC, para que tal vez te lo vas a representar mejor si te menciono la fiscal Daniela Dupuy. Sí, claro. De Cava. Bueno, ella es como la articuladora entre OCEDIC y la Universidad Austral, no solo porque es docente, sino porque está en este observatorio de violencia digital, delincuencia económica digital. Tenemos un convenio en la Fundación Ambiance con ellos, entonces de alguna manera actuamos en conjunto en distintos lugares y estuvieron acá hace poquito, precisamente hablando de ciberbullying, los fenómenos más visibles que trascienden horizontalmente en todos los sectores, porque hay que decirlo, esto no son cosas de poco o muchos recursos. La cuestión digital horizontalmente atraviesa absolutamente a todas las familias. Entonces, bueno, también asociados en este esfuerzo de pensar y saber y reconocer que a los padres y a los docentes
hay que ayudarlos con protocolos, pero protocolos pudiéndoles contar lo que pasa. Vos pensá, sin ir más lejos, profesional de la salud, un profesional de la psicología, que un día recibe a un chico, entre comillas, problemático, porque los problemáticos no terminan siendo los chicos, somos el entorno los problemáticos. A veces le echamos la culpa a ellos, pero en realidad el problema lo tenemos nosotros. Pero se sienta con un psicólogo, un psiquiatra de determinada edad. Si el psicólogo o el psiquiatra, por más que tenga todo el contexto teórico, el marco teórico, si no ha atravesado, si no ha vivido, si no ha visto, si no se ha sumergido como lo hacemos nosotros, probablemente le esté faltando una porción de la información para entender lo que está viviendo el chico ahí. ¡Qué tremendo! Entonces, bueno, la idea era ese desafío que tuvimos el otro día, que recorrimos varias escuelas, primarias, secundarias, luego lo hicimos en la universidad, porque también tenemos con la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Humanas y otras, convenios para hablar de cara con los docentes, con distintos estudiantes, decir, miren, chicos, el fenómeno es este. Queremos contarles nuestra experiencia, porque más allá de que puedan leer una normativa, que puedan leer el Código Penal, que puedan leer el Código Contravencional, la idea era contarles cuáles son esos fenómenos que están ahí, cómo y cuando sean profesionales chico, se van a encontrar con esta problemática. Tal cual. Una pregunta desde el desconocimiento, sí. Y quizás de aportar un dato que puede ser significativo. Nosotros aquí tenemos el equipo, el laboratorio de acá de Servicio de Noticias, analizamos las estadísticas, los consumos online de nuestro producto, que son las noticias. Y nuestra media, ¿no?, de audiencia en la franja etaria es más 45. Más 45. Más 45, ¿no? En plataformas digitales. Y en radio nos escucha más 65. Por eso es que decimos que somos una radio hecha para gente grande, ¿no? Que sale también por streaming y demás. Digo, los medios tradicionales, la media en televisión es más 65 también a nivel nacional, y la radio es más 55 según la radio, si es FM o AM. Digo, ¿un Estado presente no debería invertir en estos medios tradicionales para la comunicación? O quizás ustedes desde la Fundación pueden hacer algo. Nos ponemos a disposición, por supuesto, ¿no? Un aporte que vamos a hacerle, un espacio donde se pueda hacer esta comunicación para la gente grande que entienda la problemática de los chicos, porque esto es grave, en serio, lo que puede pasar y lo que está pasando. Sí. Por eso creo que tienen que generar contenido y tienen que estar en el lugar donde están los chicos. Digo, si el Estado es necesario que esté con un adolescente hablando adolescentes en TikTok, tiene que hacerlo. Claro. Si tiene que estar en la plataforma que vos quieras, tiene que hacerlo. No hay ninguna posibilidad de que vos no convivas en el ámbito natural en el que estén los chicos. Por supuesto, el medio de comunicación tradicional, la radio y la televisión, sirve para contarle a actuales padres de hoy, incluso a abuelos, lo que está pasando para que lo entiendan. Pero insisto, si realmente tenemos que hacer algo desde la prevención, hacia abajo, tenemos que estar en el lugar donde suceden los hechos. Claro. Porque además, vos pensás lo que nos pasó. No hace tanto tiempo, la reforma constitucional en San Luis del 2011, cuando declara al Wi-Fi, a la al Internet como servicio al público. Internet como un derecho humano adquirido, le dimos una herramienta, por supuesto, al ciudadano muy poderosa, que era necesaria e indispensable. Claro. Pero faltaba la versión 2 o 3.0 de eso. Ni hablar. Era ahora cómo cuidarlo. Porque esto es lo mismo que darle el teléfono a mi hijo. ¿Vos pensás? Acá, cuando vamos a pensar un caso, un hostigamiento digital, un grooming, un sexting, cualquiera de estos casos, que una niña, adolescente reciben este teléfono. Vos te ponés a pensar ¿cuántos eslabones de responsabilidad hay en que le sucede a ese chico? Desde el creador de una plataforma X, la plataforma o el que proveyó un dominio para que esa plataforma corra en Internet. 2. El proveedor efectivamente de servicios de Internet que permite que me llegue. 3. El propio fabricante del dispositivo que permite que todo esto fluya por el dispositivo. 4. El padre que le compró a un menor el teléfono. 5. Y te estoy haciendo una reducción de responsabilidades en 5 o más. Entonces empieza la discusión. Bueno,
¿cuál de estos elementos yo podría suprimir? Transversalizarlo de alguna manera, claro. Y no, es difícil. Es difícil. Porque no voy a poder lograr ni que las plataformas dejen de existir, ni que corra la conectividad, ni que existan dispositivos. Bueno, pero hay casos, y hablábamos fuera de aire, le contamos a la gente que hoy los casinos online y algunas plataformas son las nuevas tabacaleras, ¿no? Digo, ni hablar, porque es un vicio que se hizo a nivel global, no pueden poner más publicidad en los autos de carrera, en los clubes de fútbol. Con los casinos online se ha hecho, se ha regulado con la extensión BET. Y digo, Australia, Dinamarca ahora esta semana y Chile, que empezó a discutirlo en el Congreso, para la minoría de edad de 16 años que no puedan abrir cuenta y que no solo que ya lo hacen, sino que ir directamente a la plataforma y decirle, hagan algo para que tengas a través de datos biométricos y demás que no puedan acceder. ¿Es una salida? ¿Es algo? ¿Sirve? ¿Alcanza? O yo creo que es discutible, pero todo empieza por un signo evidente. Bien. Si vos me decís, la prohibición a la humanidad le ha servido, no. Nunca la prohibición le ha servido. No. Pero es un punto de partida. Yo lo que celebro en esos ámbitos es que al menos el Estado se calzó los pantalones largos y dijo, che, regulemos esto. Se puso auriculares para escuchar. Bien. El problema es no hacer nada. Podemos discutirlo, puede ser el proyecto más alocado de prohibición, pero por lo menos llevémoslo a la legislatura a debatir qué estamos haciendo. Porque en ese debate lo que tenemos que primero es conocer qué le está pasando al mundo entero, qué le están pasando a nuestros chicos y discutamos entre todos los actores políticos y sociales cuál es la mejor solución. Lo que no puede pasar es que no hablemos del tema. Claro. Este es el gran problema. No estamos hablando del tema. Por otro lado, Gobierno Nacional proponiéndonos un gemelo digital. Una locura, una barbaridad. Una locura porque de vuelta estamos naturalizando nuestra existencia en un entorno que no es real. Sombra, huella digital, ahora, claro. Esas decisiones van a estar basadas, de nuevo, en un algoritmo que no me conoce. Un sesgo de confirmación digital completo. Me va a mostrar solo lo que quiero, lo que me gusta y pienso que ese es el mundo real. Es grave. Un Estado que se va a alejar del concepto de acto administrativo y la función que tiene el acto administrativo y la función de fundar el acto administrativo. El acto administrativo tiene que estar fundado y tiene que tener una facultad de revisión. ¿Qué voy a revisar? ¿El algoritmo? Claro, que es un negocio, que es un comercio para unos pocos, que trafican con nuestra información. Totalmente. Con lo que me gusta, lo que no me gusta. O sea, me parece ya muy loco, no sé si te parece. Estamos con Lucho Martínez, el director ejecutivo de la Fundación Ambiance. Me parece muy loco ya que nos escuchen constantemente. Hay evidencias claras que si yo digo ahora, ok Google, se me va a abrir y quiere decir que está escuchándome constantemente. Acaba de abrirse, lo muestro en pantalla, acaba de abrirse. Ahí está. Eso tiene que ver, además, con la falta de conciencia digital. Digo, cuando arrancamos al comienzo. Sí. Ciudadanía y soberanía digital, ¿cómo se ejerce? Sin información no se ejerce. Entonces la pregunta es, ¿quién te dio la información? ¿Es suficiente la información que vos aceptás cada vez que descargas tu aplicación? Le aceptás términos y condiciones sin leer nada, porque no seamos hipócritas, nadie lee los términos y condiciones. Sí, totalmente. Entonces digo, estamos dejando a un mundo que ya sabemos cómo funciona, que ya sabemos que no se informa, que ya sabemos que hay un peligro latente. Entonces, ¿bajo qué responsabilidad los estados están actuando? Digo, ¿es pura responsabilidad del Estado? No, tampoco le echemos toda la culpa al Estado. Pero digo, todos, cada uno en el lugar que estamos, al menos tenemos que contar nuestra parte de la realidad que estamos viendo y no tiene que ser un tema lejano hablar de los problemas digitales. Son los problemas del mundo hoy. Llegan un montón de mensajes, escucharás cómo vibra el teléfono. Uno de los que llegó acá, que lo dejé seleccionado, dice lo siguiente: buen día, ¿hay alguna capacitación para padres, adultos y para ver cómo se pueden bloquear las aplicaciones, notificaciones para que no se ingrese automáticamente a mi información? Sí, por supuesto. Nosotros enseguida dejales mi contacto, los contactos de la Fundación, porque constantemente hacemos capacitaciones esto para padres, precisamente para mostrarles herramientas reales y concretas, desde el control parental o al menos tener ese espacio para dialogar y decirles, mira, a ver, si están usando estas plataformas, las medidas de control son tales, cuales y cuales. Pero sí, lo hacemos constantemente porque además nosotros también brindamos asistencia jurídica.
tenemos herramientas y plataformas para hacer preservación de la evidencia digital, porque es otro problema. Creer que una captura de pantalla sirve, no sirve, tenés un problema enorme. Entonces estamos todo el tiempo interactuando con padres, con adolescentes, con problemas concretos y haciendo capacitaciones en escuelas, en clubes, en otras instituciones, pero por supuesto un poquito como a demanda. Ellos nos dicen, miren, a ver, tal institución, tal club, tal lugar nos pide y por supuesto que vamos, vemos el contenido emergente que quieren, que necesitan para el lugar, para determinada edad, para determinada escuela, por lo que sea, y lo hacemos. Desde luego que se comunique por supuesto con nosotros, que hay mucho material, de hecho en la página de Ambiance hay un montón de protocolos y documentos que le pueden servir, pero necesitan el diálogo. Claro, no tiene sentido que yo te mande por WhatsApp un protocolo de cuidados en la escuela, cuidado con padre. Vení, yo que charlamos, necesito contarte lo que le está pasando a tu hijo, más allá de las lógicas del juego. Te voy a mostrar cómo les está taladrando la cabeza. Claro, Ahí tomemos una decisión juntos. Nico, te voy a pedir, en la escaleta tenemos la URL de la cuenta de Instagram de la Fundación Ambiance para que la compartamos en el stream, para los que estén viendo el stream, y que quede el recorte para redes, porque vi cosas muy, muy interesantes. Te leo otro rápidamente, dice, buen día, me considero alguien que está a la vanguardia de la tecnología, bloqueé todas las notificaciones, el teléfono lo uso yo, no me usa el teléfono a mí, pero se actualizó y no pude evitar la actualización del software, Android me pone, y se volvieron a activar todas. ¿Hay alguna forma? ¿Podemos capacitar? No. La gente no sabe cómo manejar un teléfono, dice. Tenemos que volver a repetir el proceso. Me pasó exactamente lo mismo que te están describiendo. No está bien eso. Yo había negado un montón de atribuciones de las plataformas que uso, pero con la actualización del software se barren ciertos permisos que estaban previamente configurados y hay que volver a hacerlos, lamentablemente. Es increíble. A ver, uno más por acá, porque están interactuando mucho. Dice, hola, soy Cristian, tengo un problema muy grave de violencia de mi hijo, no puedo quitarle el teléfono porque se pone violento de manera física y termina tirando todo. Ha roto 3 teléfonos ya porque no estaba jugando los jueguitos y ya me usa la tarjeta porque es mi teléfono y tengo la aplicación, bueno, de la M y la P, ¿no? La típica billetera virtual. Esto debe ser una problemática constante, ¿no? Lo que dice Cristian. Es terrible, por supuesto que se ponga en contacto para lo vamos a ayudar como debemos, como podemos, sabiendo lo que está pasando en la cabecita de él y sabiendo probablemente, necesito escucharlo para saber hasta dónde es una imposibilidad, porque a veces se transforma en eso, no hay que subestimar. Los padres a veces de puro amor cometemos errores, nuestros hijos escalan, esto que te dicen, le das la mano, te toma el codo, es una expresión muy común que usábamos los viejos, pero una buena manera de entender cómo cuando vos a tu hijo le diste 1, va por 2, le diste 2 o le consentiste 2, va por 3, pero en definitiva ahí de vuelta está la responsabilidad nuestra, cómo es que él tiene el teléfono, cómo es que lo tenemos vinculado automáticamente al Mercado Pago, pero también lo entiendo como padre también. Claro. Porque hay un fenómeno que tiene que ver con las angustias existenciales y personales de nosotros como adultos, che. No dejemos de hablar, no pensemos que el padre está desconectado simplemente por negligencia, está desconectado porque hay angustia en lo económico, hay angustia en lo social, mucha gente que está... A veces llega a la casa, ni siquiera de trabajar, de buscar trabajo. ¡Oh, Dios! Llegan con la olla vacía, llegan con la discusión y los problemas de la casa. Un chico que a veces ha comido poco y nada, y tal vez lo único que tiene es 1 minuto del teléfono, y ese padre viviendo toda esa angustia, bueno, le permitió el teléfono como 5 minutos para que relaje. Digo, no estamos ajenos a entender que detrás de cada niño hay un entorno, hay un padre con problemas, hay un entorno con problemas. Entonces, esos casos hay que abordarlos uno a uno. Pero, digo, tenemos que tener una mirada, voy a utilizar de vuelta el panóptico, odio el panóptico digital, pero hay que usarlo en este sentido. La mirada 360, que tiene cada uno de nosotros, que tiene cada casa una mirada 360, hay que entenderla porque hay padres sufrientes. Y no lo hacen desde el desamor. Claro. Hay un poco de falta de información, pero también hay un proceso de las angustias. Digo, saquemos lo digital por un lado. Pensemos cuando hablábamos de
la bagatela de nuestros hijos. Cuando estaban en la calle, siempre reprochamos a estos chicos que están en la calle, en el cordón, que vos lo ves, que están ahí haciendo cualquier desmán en el barrio. Sí. De vuelta, esto es un fenómeno que también estaba antes. Ese padre que volvía y había que tratar de raspar la olla con poco nada, con frío, con imposibilidad de pagar servicios, que está diciendo, bueno, a ver, ¿qué hago? Sí, le estoy pasando mal yo, estoy discutiendo con mi mujer porque no damos abasto, digo, lo que nos pasa en la casa. Si pretendo que mi hijo está acá, lo involucro en todo el mal humor que hay en esta casa, responsabilidad parental para que esto suceda. Pero hay otros casos que no. Digo, insisto, cada caso tiene su particularidad. No lo vamos a generalizar. Pero bueno, todo comienza con información. Si ese padre supiera el daño que le está causando, probablemente, aunque tenga 1000 dificultades, lo pensaría a la hora de entregarle este chupete digital. Claro. Pero bueno, necesitas también tener información. Alguien te la tiene que dar. Me dicen acá, pregunta para el doctor, el mismo Cristian que tiene este problema. ¿A qué edad sería recomendable darle un celular a un menor? ¿Es recomendable darle un celular a un menor? Agregaría yo. Yo te diría, no, a ver, no soy especialista en la psicología o en la psiquiatría. Como todo, y lo voy a decir desde el sentido común, uno sabe hasta qué lugar el chico, el niño, es capaz de comprender el alcance de lo que se le da. Vamos a un caso muy absurdo. Yo te hablo de un tramontina. ¿Qué se te viene a la cabeza? Un cuchillo dentado. Bien, ¿y para qué lo usás vos? Para la cocina, para cortar. Bien. Ok, pero ese cuchillo dentado también sirve para salir a saltar y matar a alguien. Sí, señor. Entonces el problema no va a ser el energía cuchillo, es igual a masa al cuadrado, ¿no? El problema no va a ser el cuchillo, sino qué información te di, cómo te lo enseñé a usar ese cuchillo. Claro. Con la tecnología pasa lo mismo, porque más allá de las obviedades, que todas las plataformas están diseñadas, de nuevo, para que nuestro cerebro trabaje muy rápido. Y el problema es, por más que yo le dé un teléfono, pensemos nosotros, ¿qué jugábamos con las consolas chiquititas? ¿Te acordás? El Game Boy. Las de 8 bits, de un solo color. Sí, claro. Bueno, pero de última, había una delgada línea, pero bueno, era una estrategia monocromática que yo tenía que cumplir desafíos y la verdad es que me llevaba mucho tiempo llegar hasta el final de las etapas. Lo hicimos todos. Sí, claro. El problema es que ahora la tecnología está hecha para ir muy rápido, con colores que son estridentes y que nos deforman nuestra percepción, con velocidad, con ruidos, con estímulos. Volvemos a esto que decíamos recién. La recompensa intermitente constante. Claro. Son procesos muy rápidos que el problema es que vos le sacás esto y el chico no va a ver ni siquiera televisión, no va a poder agarrar un libro. Claro. Necesita la recompensa intermitente nuevamente. Porque su vida ya nació con estímulos visuales, auditivos, recompensa. Entonces el problema es hasta dónde, volvamos a la regla, que yo coincido, regla de no prohibir. Moderadamente enseñar a usar, tener acuerdo con los chicos, porque yo necesito, a lo mejor tiene 10 años, si lo voy a prestar media hora, bueno, fijemos que en la casa la regla es que media hora se usa en determinado momento, no en tu pieza solo. Digo, son acuerdos que cada familia puede construir. No debo ser yo quien desde la psicología diga qué es lo recomendable o no, pero sí intuitivamente te digo, volviendo al ejemplo del cuchillo, todo tiene una adecuada relación con la capacidad de ese niño de recibir un cuchillo. Claro. Tenía información a los 3 años de usar un tramontina y no. Claro. Entonces, ¿por qué le voy a dar causando? Claro, también es una falta de información del padre, de no saber que lo está dañando. Pero hay que hablarlo, hay que tener espacios contando este tipo de temas. Claro, coincido. Entonces, volvemos al círculo. Increíble. Padre angustiado, a veces sin trabajo, el problema económico. ¿Y qué va a salir a buscar qué fuente para informarse sobre esto? Claro. Digo, es una cruzada titánica que tenemos que dar todos. Vos desde la radio, yo desde la fundación, los estados que les corresponde también. Responsabilidad social, viste que hablábamos a veces de responsabilidad social empresaria, responsabilidad social del Estado. Del Estado. Ni de las instituciones del Estado, pero resulta que somos seres
que convivimos en la familia, claro, en las instituciones y dependemos también del Estado. uh-huh. Porque los estados, no nos olvidemos, hay, por supuesto, desde principios constitucionales y leyes que uh-huh. tienen que ver con la protección de las niñeces, protección de la violencia, protección de la salud. Digo, son todos conceptos que nacen desde lo constitucional, bajan uh-huh. por distintas leyes que ponen a los estados a uh-huh. cargo de determinada responsabilidad, que es preventiva y reparadora. Entonces, nunca podemos decir que el Estado no es responsable. Al Estado, bajo esa responsabilidad, le podemos pedir ciertas dinámicas o ciertas prácticas. Uh-huh. A la escuela, lo mismo, porque de alguna manera hay un servicio regulado, público brindado por la escuela, un contrato donde uh-huh. yo le deposito a mi hijo, al menos para la formación en determinados temas, uh-huh. a esa escuela. Pero después estoy yo como padre, que de uh-huh. vuelta, si llega a mi casa y todo el esfuerzo que haya hecho el Estado, que haya hecho la escuela, llega a mi casa y lo tiro en la pieza, lo encierro en la pieza con el dispositivo, también está mi responsabilidad. Es decir, no prediquemos la responsabilidad de uno. Claro, ahí está. No ahí es está. una discusión que debemos dar. Asumamos la regla que es de todos, pero cada uh-huh. uno en el momento y en el ámbito de control que tenemos respecto a nuestros hijos. Yo en mi casa, la uh-huh. escuela en el momento de la escuela, el Estado porque es como uh-huh. la cúpula máxima uh-huh. que ordena por principios constitucionales su responsabilidad. Claro. Ayer escuchaba una legisladora nacional que decía no porque sea ley es bueno y está bien. Y estas cosas me llaman un poco... Ver, bueno, sí, es correcto. No sé a qué ley se referían, uh-huh. pero de todas maneras sí, hay muchas leyes que a veces fracasan. Uh-huh. Sí, uh-huh. porque Digo, son coyunturales y no estuvieron bien entendidas. La actualización constante debería pero por existir. supuesto, pensemos, estamos discutiendo el tema, recién hablábamos del gemelo digital, estamos discutiendo de datos personales. Uh-huh. La ley de datos personales en la Argentina es como el del 2006, si no me equivoco, 2006-2007. Claro. Las redes sociales o el auge de las redes sociales 12, es posterior. 13, sí. 12, 13, 2012, 2013. Entonces quiere decir que era una ley que estaba pensada para los registros, los archivos que tenían en papel los estados, claro. o los bancos, o las entidades que tenían nuestros datos. Uh-huh. Cuando en realidad hubo una gran explosión de lo digital que hoy nadie lo está regulando. Digo, no veo grandes esfuerzos. Hay interpretaciones de la ley de datos personales para traerlo y poner un parangón con lo digital, pero no hay demasiada responsabilidad legislativa o institucional en modificar o actualizar esas leyes. Entonces, podríamos decir que hay ciertas leyes que no porque sea ley es buena. No, hoy está teniendo un montón de fallas. En su momento a lo mejor era buena, pero hoy las dinámicas me obligan a revisarla. Sonrío porque me imaginé la última pregunta y sonrío por lo a destiempo que va la justicia, sin ir en contra de la justicia, lo que va al Estado, sin ir en contra del Estado, el Poder Ejecutivo en este caso. Pero digo, estamos discutiendo que no hay un respaldo en una legislación digital y ya hay una inteligencia artificial que está haciendo todo y se viene lo cuántico. O sea, estamos muy atrasados, muy atrasados. Obvio, y un Estado de vuelta, no hay que ser crítico, pero digo, datos de la realidad, promover la creación de las sociedades digitales, sociedades basadas en inteligencia artificial que van a operar en el mercado sin responsabilidad de un sujeto físico. Es una locura. Digo, esto es una barbaridad. Una locura. Dilapida cualquier responsabilidad administrativa, económica, penal, civil. Porque está el principio de Marvel, ¿no? De Thanos, ¿no? Sí. Que la mitad hay que desaparecerla para que sea exitosa esta sociedad. Eso se lo preguntaba a la inteligencia artificial y te va a acceder, porque es una cuestión estadística y lógica, no es matemático. Sí. Pero digo, se va a venir lo cuántico y nosotros no vamos a terminar lo digital. Y esto ya es peligroso porque ya puede decidir una inteligencia artificial, no sé, no estamos tan automatizados en Argentina, pero... escuchaba, salieron los Knicks campeones el otro día y escuchaba a uno de los responsables de los acueductos de Nueva York, dice 367.988 veces se tiró la cadena después del partido, como un dato estadístico. Dije, si tenés ese dato, tenés un clic para que no tengan más agua o que se contamine el agua. Digo, es muy peligroso dejarle a lo digital el libre albedrío sin regulación, digo yo, no sé si es así. Y está pasando en las redes sociales. Sí. Insisto, regulación, pero una regulación que va a tener que ser muy dinámica, porque todo se transforma muy rápido. Sí, claro. Entonces, cuando eso corre tan rápido, lo que tenés que hacer es prepararte vos. Sí, ni hablar. Por eso el esfuerzo de la prevención y organizaciones como la nuestra que al menos tratan de estar en los temas cotidianos ofreciendo información, porque
Hay cosas que no van a depender ni de mí, ni de vos, ni de esta legislatura provincial. Hay cosas que nos exceden. Entonces, ¿cuál es nuestro único anticuerpo? La información y el compromiso personal. Ni hablar. Desde el lugar que nos toque. Ni hablar. No es un fenómeno que describimos que está ahí afuera. No, si cada uno de nosotros pone nuestro anticuerpo de soberanía digital, bueno, lo vamos a ir discutiendo entre todos. Si no, va a ser un problema. Lucho, ¿y el fenómeno influencer les preocupa? Digo, hay TikTok, hay recomendaciones que son... Digo, hablaba con Fátima, que ya ha llegado, y que hablaba, no, todo el mundo está, creo que era magnesio, está todo el mundo usando magnesio y no saben por qué. Es peligrosísimo usar el ciclamato de magnesio o el magnesio en sí sin recomendación de un galeno. O la proliferación de la antivacuna, ¿viste? El fenómeno del influencer tiene réplicas en todos los ámbitos. El influencer es no el que más visibilidad tiene, sino el que más influye en mí. Entendamos eso, ¿no? Para. Esto es peligrosísimo. Pero ¿qué es así? Porque esa es la palabra. Porque yo puedo tener gente que tiene mucha visibilidad, pero no me influencia. Bien, yo puedo predicar que es influencer el tipo que realmente modifica un comportamiento mío. Bien. ¿Qué han modificado los que son influencer en la sociedad en general? Lo primero es la percepción del esfuerzo. Hoy ser influencer es agarrar un micrófono, un telefonito determinado y ser exitoso basado en lo que los likes muestro claro, o los o likes. Que digo que soy, claro, bien. Con lo cual, y detrás de eso muestran una riqueza que no sé si es tal o no. Muy pero snob lo que están todo, mostrando es un modelo que los chicos quieren seguir. Preguntarles a muchos de los chicos a qué quieren ser influencer. Porque entonces su registro grabó que eso es sinónimo de éxito, que eso es sinónimo de fortuna, que eso es con poco esfuerzo, con una cámara creativa, una sonrisa, un chiste. Y nosotros decíamos que los futbolistas no eran buenos modelos en aquel momento, tal cual. Pero tienen un esfuerzo físico. Los influencers hay disciplina, hay esfuerzo físico, hay un montón de trabajo cosas. En equipo. Tal cual. Y ese mismo, encima, fíjate lo que ha pasado hoy también con la construcción de la sociedad política. Hoy los partidos están en la antesala de la defunción. Mirá. Los partidos. Partidos, ¿no? sí. Porque hoy la gente empieza a mirar los influencers de la política. Que son tipos venidos porque ya captan la atención con algo, o captan la atención, o en realidad también están absolutamente articulados y cimentados por las nuevas tecnologías que instalan un discurso determinado para que vos pienses o parezca que todo el mundo está pensando como vos. Igual que vos. Sesgo de confirmación. Entonces eso es lo que hace finalmente que nosotros todos como soncitos orientados determinados, no, viste, todos piensan esto, todos lo aceptan, por algo será, vamos por acá, que es el ganador. Bueno, nos pasó y tenemos problemas. Entonces el problema del influencer es cómo modificó, cómo influyó finalmente en la toma de decisiones responsables en todos los ámbitos de la vida. En lo que me voy a formar, en el esfuerzo que tengo que hacer, en el cuidado de mi salud, en el cuidado de todo. Puede ser un influencer, puede ser ChatGPT, que le vas a preguntar algo y te va a decir, porque están preparados para gustarte. Claro. Desde luego, están preparados para gustarte. Lucho, vamos a hablar de la tecnología agéntica ahora, ¿no? Cambio, esta modificación que ha tenido, que me parece muy peligrosa también. Hay gente que la usa de psicóloga, hay gente que la usa actúa ahora como ingeniero y decime cómo construyo mi casa. Peligroso. Es peligroso. Ha sido un gusto y ponemos a disposición este humilde medio para hacer una columna semanal, quincenal, lo que ustedes crean conveniente, porque hemos visto que la gente está muy, muy interesada en esto y hay, y en mi caso, lo digo en primera persona, del singular, hay mucha información que no tengo y no quiero inmovilizarme por el pavor y el susto, y quiero movilizarme y mi forma de movilizar es ofrecer este humilde espacio para que todos podamos aprender, así que muchísimas gracias por haber venido, amigo. Gracias a vos por el tiempo. Tienen Ambiance 2050, Ambiance con C se escribe 2050 y es la Fundación Ambiance, esto es en Instagram, pueden buscarlo también como www.ambiance con C, 2050.org para que vayan y sigan y que puedan acompañar todas las actividades. Gracias, Lucho. A ustedes, un abrazo grande. Tanda comercial, ya llega el doctor Adriel Cabello para hablarnos de el asesoramiento jurídico constante. ¿Con qué me voy, Rodríguez, a la música? ¿Con qué música me voy? Vamos a escuchar
al gran Andrés Calamaro. Mira. Haciendo uno de sus temas más conocidos, ¿Cuál Alta es? Suciedad. Alta Suciedad, tanda, ya regresamos, dale.